tardes, mis amadísimos, mis amadísimas. Qué alegría volver a estar con ustedes y hoy en nuestra sección de testimonios. ¿Qué tal si ponemos este tiempito en las manos del Señor? Manito, ¿usted me regalaría una oracioncita para empezar? Amado Señor, muchas gracias por el tiempo que nos das de poder compartir aquí con mi hermana y con todos los que nos van a ver. Gracias por tu misericordia y por tu gracia que a través del Señor Jesucristo nos ha cobijado y nos ha llevado a poder estar glorificándote a ti. Permite que ese tiempo que podamos estar juntos sea de edificación mutua y que podamos aprovechar al máximo todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Mis amadísimos, en esta sección quiero presentarles a mi hermano Ariel Trejos y hoy quiere contarnos cómo fue su vida, cómo fue este encuentro personal que tuvo con el Señor. Quisiéramos saber un poco de eso. Pues es curioso, la verdad es que soy una persona muy bendecida en el sentido en que Dios me escogió a muy temprana edad. Mis padres, por la gracia de Dios, ya habían recibido al Señor Jesucristo antes de que naciéramos la mayoría de nosotros. Solamente mi hermana mayor había nacido antes de que ellos conocieran. Pero luego ya, yo que soy el cuarto de 5 hermanos, cuando ya nací yo, mis padres ya eran creyentes, ya eran bautizados y ya tenían una comunión con el Señor. Lo que me liberó y me ayudó a tener una comunión muy fructífera, porque fue en el campo, una asamblea del campo, una asamblea entre campesinos, donde el fervor por el amor al Señor, donde se veían milagros, o sea, hermanos que oraban por otros y se sanaban. Era una comunión muy sencilla, muy limpia, pero a la vez muy educativa. Hermanos que se preocupaban mucho por nosotros los niños. Y recuerdo, para la gloria del Señor, recuerdo que a los 5 años de edad yo ya tenía el conocimiento suficiente para saber que yo era un pecador, que necesitaba arrepentimiento. Y un sábado en la tarde, en un estudio bíblico para niños, una hermana Rosita nos llevó a confrontarnos con el Evangelio, y ahí fue donde yo recuerdo que por la gracia del Señor acepté al Señor Jesucristo a los 5 años. Uy, es impresionante. Yo quisiera hacer algo, un paréntesis ahí. Muchas veces me han preguntado que más o menos a qué edad un niño, si un niño a los 8 años todavía es inocente, si no conoce. Yo le decía, si yo a los 5 años pude entender el Evangelio y pude conocer de Cristo y pude saber que era un pecador que necesitaba arrepentimiento, es entendible que todos los profesores de escuela dominical, la iglesia entera, debería forzarse por hacer que estos niños, que a muy temprana edad, 4 o 5 años, pudiesen entender el Evangelio y tener la necesidad de recibir a Cristo. Uy, hermano, esto me parece muy interesante, pues porque he notado que nosotros tendemos a detener ese paso que por la edad, pero qué bueno saber de eso. Hermano, ¿y cómo ha sido de ahí en adelante su vida? Bueno, a recibir al Señor Jesucristo, seguimos en mi infancia en el campo. A los 8 años llegamos a Pereira. El cambio fue muy brusco, de un niño de la zona rural, del campo, del cafetal, de la caña de azúcar, de las caminatas por las veredas, a llegar a una ciudad y sobre todo a los barrios marginales, porque generalmente la gente campesina llega a los barrios marginales donde hay drogadicción, donde hay muchas cosas. Entonces eso en cierta manera influyó mucho en mi familia, o sea, nos fragmentó un poco. Y luego empezaron mis luchas porque me gustaba mucho leer. Dios me había dado a temprana edad la capacidad de retener mucho y de memorizar, y eso hizo que de pronto me inquietara mucho por leer, por estudiar, por estar siempre preguntando, y no siempre uno le pregunta a las personas correctas y no siempre tienen las respuestas correctas. Entonces, digamos que en mi adolescencia me hice muchas preguntas, y sobre todo una pregunta que me llenaba el corazón de amargura era saber por qué muchos de los profesores de escuela dominical, algunos hermanos en la iglesia local e incluso algunos de mis hermanos mayores dejaron al Señor Jesucristo y se fueron al mundo. Entonces llegué el momento en que yo me puse a pensar si realmente el cristianismo y la relación con Dios era algo ficticio o era algo real. Yo pensaba, si las personas mayores llegan a una edad en cual abandonan el Evangelio, entonces a lo mejor lo que me dicen en el colegio de que esto es una farsa, que la religión es una forma de manipulación, sí tiene mucho de cierto. Entonces mis luchas empezaron, pero yo era muy tímido, y todavía soy muy tímido, entonces no abría mi corazón a una persona que me pudiera ayudar en eso. Luché durante mucho tiempo con eso, y eso me restringió de un crecimiento, digamos, en mi adolescencia y mi juventud que fuera más productivo para el Señor.
luché mucho, entonces eso me llevó a estudiar, a por mí mismo a estudiar filosofías, a meterme en la literatura, a meterme en la música rock, en el heavy metal, en la música protesta, en los movimientos sociales, en el estudiar comunismo, leer sobre todas estas cosas, y me llené la cabeza de muchas cosas que fueron demasiado pesadas para mí, hasta que más o menos a la edad de 16 años el Señor me confrontó directamente con su palabra, y me quebrantó, y eso me llevó a cortarme el cabello que lo tenía largo, a botar toda la colección de música, bueno, un poco de cambios que si no los hubiera hecho en ese momentico seguramente seguía cargando con ellos. Uy, no, hermano, o sea, es muy interesante ver cómo de pronto uno piensa que el cristianismo es un paso fácil o difícil. ¿Usted qué piensa de eso, hermano? Es difícil cuando uno todavía no tiene una relación muy cercana con el Señor Jesucristo. O sea, después de muchos años llegué a entender que el secreto realmente de permanecer en el Señor y de poder guardarse de muchos pecados, porque realmente eso es la cercanía con el Señor Jesucristo. O sea, llegar a entender de que en mí no está la fuerza, que por más propósitos que yo me hiciera, yo me levantaba y decía, Señor, este día voy a hacer lo posible por no pecar, pero siempre terminaba frustrándome porque pecaba. Entonces, era porque lo hacía en mis propias fuerzas. La forma en que el Señor me llevó finalmente a derrumbar de todas estas cosas fue llegar a entender de que la fuerza estaba en el Señor Jesucristo. O sea, como tener esa comunión fuerte con el Señor, que me permitía hablar con Él como no hablaba con otras personas, abrirle mi corazón a Él, llorar ante Él y sentir la gracia de Él sobre mí y la fuerza de Él actuando en todas las luchas que yo tenía, en todas esas luchas fuertes que yo tenía, me hizo que yo finalmente pudiese como descansar. Claro. Descansar. La vida sigue cristiana con muchas luchas, pero ya descanso en Él, encuentro la fuerza en Él y puedo seguir adelante. Qué bueno, o sea, ya sabemos, qué bueno que nunca se nos olvide esto, que por nosotros nada podemos. Vea lo que el hermano nos está compartiendo y qué buena fórmula, o sea, siempre depender en todo tiempo y siempre agarraditos de Él, que es el que nos da la fuerza para vencer, para luchar y para avanzar. Hermano, ¿y algo a futuro? Pues a futuro, en mis sueños, cuando empecé ya, digamos, en la adolescencia, me involucré con la música cristiana, grabamos salmos y coros, hicimos muchos campamentos. Entonces empecé a ver que el Señor podía trabajar conmigo, siendo una persona como con tantas luchas en mi adolescencia, tan tímido, pero veía que el Señor podía hacer muchas cosas conmigo. Eso me llenó de mucho gozo, y en su momento siempre soñé con haber sido un misionero a los indígenas. Y quise siempre estar con los indígenas y me involucré en cierta manera con esos temas, pero hasta ahora ya después me casé, ya las cosas no se dieron, y no siento que sea una frustración, pero sí siento que el Señor me llevó en otros proyectos. Ahora, ¿qué deseo? Mi deseo ahora es trabajar desde la iglesia en el sentido de fomentar una unidad orgánica, pero dependiendo del Señor Jesucristo. Veo que hoy en día la iglesia tiene muchos ataques desde el punto de vista de la comunión. O sea, cada uno quiere trabajar por sí solo, cada uno quiere armar su ministerio, cada uno quiere trabajar como oveja sola desde su casa, por internet, alimentarse solo. Y eso no es lo que el Señor quiso. El Señor, en la última oración que hizo en Juan 17, oró por la unidad. Y si el Señor me permite y yo quiero trabajar en eso, es trabajar en fomentar una unidad sana, una comunión sana entre creyentes que nos permita afianzar un concepto de iglesia desde el punto de vista bíblico, para que podamos trabajar orgánicamente para el Señor. Qué bueno. Bueno, mis amados, espero les haya gustado. Hermano, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad que fue muy importante tenerlo con nosotros y fue de verdad que un gran honor. Muchísimas gracias, gloria a Dios por estos hermanos como usted, que nos dan ánimo, nos dan fuerza. Vea lo que dice el hermano, qué bonito. En algún momento sintió que no y el Señor ahí lo tenía para eso. Y quiero contarles, hermanos, que de pronto los que no lo conocen, es un gran instrumento y es un hermano que realmente nos anima a seguir de la mano con el Señor. Espero les haya gustado, hermano, muchas gracias. No, gracias a usted por invitarme. Mucho gusto y muy buenas tardes, buenos días, sigamos siempre conectados y gracias por su tiempo.